Hoy vamos a trabajar un tema que podríamos denominar recuperando el control de nuestra vida. Para empezar, digamos que nacemos en una civilización ya estructurada, en una comunidad ya organizada, con un montón de normas que ya están incorporadas en los adultos y con un montón de creencias acerca de la vida, de la humanidad, del universo, en fin. Nos metemos de entrada en un proceso de socialización increíble, porque es un proceso casi que de invasión absoluta hacia digamos, hacia el dominio del ser nuevo que aparece en la Tierra. Entonces es tan absoluto que llega a ser inclusive a intervenir lo más íntimo de una persona, que es su pensamiento. Hay normas específicas que dicen qué se puede pensar y qué no se puede pensar. O sea que el problema que vamos a ver surgir es que todos nos adaptamos a esa situación, a esa estructuración para nosotros tan rígida de una vez, porque es una cosa muy establecida, absolutamente imposible de cambiar por parte de una persona, y mucho menos por parte de un ser pequeño, recién nacido, sin todavía criterios y sin poderes, y sin ningún poder prácticamente de convicción para la comunidad donde vive. Entonces, llega a ser a veces no solamente agobiante, sino aplastante toda esa información, toda esa carga de normas. Y más aún porque hay muchas de ellas que no han nacido, digámoslo, de un espíritu positivo, constructivo, sino que han nacido del temor. Hay un montón de normas en cada comunidad que son el producto simplemente de los miedos de los legisladores, de los que hicieron las leyes iniciales. Que si un legislador tenía gran miedo de ser, por decir alguna cosa, traicionado por su mujer, no sería raro que él en las normas estableciera que es un pecado absolutamente grave atacar o intentar seducir o enamorar a una persona casada, por decir alguna cosa. Entonces, el asunto es que esa invasión es de una magnitud que casi nadie la comprende. Ahora, hay que entender que hay distintos niveles y formas de adaptación. En general, muchos seres simplemente se adaptan externamente, es decir, copian las formas, lo que se les exige externamente como comportamiento, pero internamente todavía conservan cierta libertad y ciertas posibilidades de licencias de pensar lo que les parece a ellos. Incluso licencias en la misma acción que cuando no los están viendo, no los están controlando, ellos pueden permitirse. Pero hay otros que, a pesar de aparentemente rechazar las cosas y ser más o menos en principio seres como, digámoslo, revolucionarios o rebeldes, sin embargo incorporan mucho más internamente las exigencias, inclusive aquellas relativas a las limitaciones de lo que se puede o no pensar. En mi caso, concretamente, esta fue la segunda forma en la que yo actué. De mí, una persona que me conocía mucho de una empresa, de una de las grandes empresas colombianas que yo asesoré durante muchísimos años, 25 años, llegó a conocerme muy bien y decía de mí esta expresión, decía: Horacio es un tipo muy informal afuera, porque yo era un tipo que me vestía sin corbata, de camisa o de camiseta, mientras todos los demás estaban de corbata, organizados de una manera muy formal. Y entonces él decía: Horacio es un tipo por fuera muy informal también en la manera de hablar,
en la manera de expresarse, en el uso de un castellano muy coloquial, inclusive a veces hasta burdo y hasta muy de las clases bajas, y en fin. Pero por dentro es una persona supremamente estructurada, más estructurada que mucha gente que conozco, decía él. Y en efecto, yo fui en realidad, para mí era demasiado importante lo que se me prohibía, y era demasiado importante porque todo estaba muy estructurado, todo tenía un nivel de coherencia bastante importante, por lo menos en la lógica de lo que mandaban. Así no hubiera coherencia, porque no la había, entre lo que sostenían verbalmente las personas y su comportamiento. Había una gran dislocación y yo la advertía. Yo desde muy pequeño veía esas incoherencias entre el actuar y el hablar. Pero sin embargo, lo que yo hice finalmente fue incorporar todas esas normas. Y muy especialmente una prohibición, la prohibición de pensar mal o interrogar o dudar de la autoridad. Yo en eso tuve una cosa muy clara. Yo no me permitía, bajo ningún punto de vista, dudar o manifestar, por lo menos, inclusive internamente, una duda acerca de la autoridad. No me permitía siquiera interrogarme si una persona de autoridad tuviera alguna necesidad personal, tuviera debilidades, tuviera temores, tuviera deseos, en fin. Yo no me permitía de ninguna manera abordar una persona de autoridad como si fuera una persona. Yo, sin embargo, de todas maneras era un gran buscador, y busqué mucho y muy intensamente en los libros, porque no tenía alrededor una figura o unas figuras con las cuales yo pudiera confiar plenamente y pudiera someter con ellas a examen mi realidad interior y mi vida y mi pensamiento y lo que ocurría con mi ser, con mis tendencias, con mis impulsos, con mis instintos y con las creencias que finalmente yo tenía o las dudas que pudiera tener. Entonces no tenía por fuera a quién recurrir. Por lo tanto, buscaba en los libros, buscaba orientación, y yo desde pequeño leía cosas, no solamente, las típicas novelas y libros de entretenimiento que pudiera haber en la niñez. Por ejemplo, mi papá tenía una gran colección de aventuras de Emilio Salgari. Sí, yo todas esas aventuras me las leí. Pero además tenía libros de filosofía importantes, como por ejemplo La Ética de Balmes. Y yo a los 7 años estaba estudiando a Balmes, porque me interesaba a ver si tenía alguna luz, que me explicara un poquito las dudas que yo tenía y ver si alcanzaba a tener algún espíritu amigo que comprendiera, o que viviera algo parecido a lo que yo estaba viviendo y me diera alguna pista. Con el tiempo encontré varios maestros importantes que me llegaron mucho, porque eran personas supremamente dulces y tiernas y no fieras, digámoslo así, como otros influenciadores de mi cultura y de mi hogar y del mundo en que yo vivía. Por ejemplo, Rabindranath Tagore, un gran educador, un gran poeta, dulcísimo espíritu, tierno, profundamente me llegaba, pero no me ayudaba a transformar, porque él no vivía, digamos, los conflictos reales internos que yo vivía. Sí, entonces él educaba, él daba unas guías muy interesantes, muy bien dadas, con mucho amor, con mucha ilustración, con mucha sabiduría, pero no me alcanzaba a llegar.
Por fortuna, yo encontré una persona que finalmente me ayudó muchísimo, que fue Giovanni Papini, un tipo, llamémoslo así, muy loco desde el punto de vista del pensamiento, que se atrevía a tocarlo todo lo que yo no alcanzaba a tocar. Entonces, para mí fue una liberación increíble. Yo me sentía como totalmente distinto después de haber empezado a leer a Papini y después de haber incorporado y releído y reexaminado varios de sus escritos importantes. Yo me sentía otro, pero claramente otro. No sé si para la gente tendrá el mismo valor que tuvo para mí. Yo no puedo saber eso porque no sé cuál es la vivencia interna de cada uno. Yo sé que podemos encontrar en la cultura gente que tengan una vivencia parecida y que de pronto nos ayuden a salir. Pero para mí sí fue un hito muy importante en mi vida, porque para mí fue una diferencia muy grande en la manera como yo vivía antes de Giovanni Papini y la manera como seguí viviendo después de Giovanni Papini. Porque me permitió desde ahí empezar a mirar con mucho más autonomía mi vida, a darme el permiso de interrogarme y de interrogar la autoridad y de convertirlo y de convertir eso en un examen de profundo nivel. Porque yo continué leyendo y poco a poco, inclusive después de muchos años, me di cuenta, incluso a nivel de ya mi trabajo clínico personal con muchos pacientes, de que muchos profesionales tenían una severa limitación al aprender a través de los libros, pero severísima. Yo desde hace muchísimos años separé como 3 niveles en la lectura. Hay gente que lee simplemente cerciorándose de que el párrafo que está leyendo lo entiende, es decir, que entiende todas las palabras que están expresadas allí y que hila con la sintaxis normal del lenguaje la idea general que estabas leyendo. Sin embargo, cuando uno se pregunta, oiga, ese libro usted, después de leerlo, ¿usted qué concluyó? ¿Usted qué sacó de ahí? ¿Qué imágenes se hizo sobre el mundo, sobre usted mismo, sobre la humanidad, sobre lo que leyó? Y no encuentra uno nada, casi que prácticamente es un borrón allá lo que finalmente sacó. O sea, porque no tiene el segundo nivel, que es un nivel ya de aprendizaje, de que es realmente la tesis que está sosteniendo el libro, o el argumento, o las relaciones de un drama que se está presentando en él. En fin, uno ve que leen muchos libros y son grandes lectores, pero es como si pasaran su vida sin transformarse después de haber leído un libro. Y eso es un problema de pura incapacidad de aprendizaje. Mucho menos llegar a un tercer nivel, que ya no es solamente entender el argumento completo, la tesis completa que está sosteniendo el libro, sino que además es el interrogar al autor del libro, el ser capaz de decir, ve, este tipo ¿para dónde va? ¿Qué es lo que este tipo valora? ¿Qué le importa? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que quiere afirmar en la vida? ¿Cuáles son las creencias fundamentales que guían su historia y su relato? Porque mientras no se llegue a ese nivel, no estamos entendiendo a fondo que una lectura es una conversación con un escritor. Y que ese es el plano en el cual hay que comprenderlo, porque uno tiene que entender que todas las variaciones que haga en el drama son variaciones que son significativas para él, porque no las está cotejando contra la gente, sino que simplemente está expresando lo que es importante para él. Y solo cuando se llega a ese nivel, entonces uno ya llega al momento en que cualquier persona y cualquier instrucción que reciba de cualquier persona permite que uno interrogue a fondo a su autor. Y de ahí proviene el hecho de que yo hubiera empezado claramente a interrogar la autoridad, pero profundamente. No externamente, no
anárquicamente, sino profundamente con relación a la coherencia entre el pensamiento y la acción, entre el sentimiento y el pensamiento, entre el sentimiento, el pensamiento y la acción. O sea, la integración fundamental del ser. Entonces, cuando yo empiezo a interrogar eso, empiezo a darme cuenta que además tengo que revisar en mi vida un montón de aspectos, desde el baño diario, la comida diaria, la manera de estudiar, la manera de leer, los deportes, la actividad física que uno hace, la actividad, si se quiere, espiritual, en fin, las relaciones con los amigos y con las novias o con las amigas, las relaciones parentales, con papá, con mamá, con hermanos, las relaciones con amigos. Ya empiezo a interrogar todo de una manera cuidadosa y muy sistemática, muy solo, porque no tengo con quién compartirlo, pero muy libre, en el sentido de que todo es para mí motivo de interés y de interrogación y de examen profundo. Entonces empiezo a darme cuenta de que a pesar de que tenga un pensamiento más libre, más autónomo, que me permite examinar con más claridad mi vida, me hace falta todavía lograr unos cambios internos importantes que me permitan hacer una adaptación más inteligente al mundo. Por ejemplo, aparece una coyuntura física, una dificultad concreta, por ejemplo, o en el estudio, o con un amigo, o en una relación con el papá o con la mamá, o con un hermano, en fin, alguna dificultad, algún conflicto, y yo empiezo a darme cuenta que yo entiendo esa dificultad como si fuera una especie de castigo, como si en el sistema de creencias que hubiera incorporado, cualquier dificultad que aparece no fuera una prueba, sino simplemente fuera una consecuencia directa de todo lo que en alguna forma yo hice antes, y entonces aquí, por haber actuado equivocadamente, aquí recibo una consecuencia inadecuada. Yo empiezo a darme cuenta de que eso puede ser tratado distinto. Empiezo a darme cuenta de que eso no tiene que ser forzosamente referido al pasado, que puede ser precisamente entendido hacia el futuro como una dificultad, como una prueba. Y entonces ya empiezo a mirarme, es como en esta perspectiva. Bueno, vamos a ver cómo es tu capacidad para abordar la dificultad. Vamos a ver cómo. Entonces ya no quiero evitarme la dificultad, que es lo que surge de pensar que es un castigo, que me lo quiero evitar. No, aquí ya no, aquí yo quiero es aceptarla y verme cómo es mi reacción ante ella cuando aparezca. Entonces en ese momento empiezo a ser mucho más responsable con toda mi vida, pero también mucho más, digámoslo, libre, en el sentido de que no estoy condicionando al medio para que no me produzca ciertas cosas, sino que dejo que la realidad me ofrezca lo que quiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo que me interesa a mí no es que aparezca, sino cuál es mi actitud ante lo que aparece. Y la primera parte de la actitud es garantizar que yo acepto cualquier aparición de la realidad, lo que la realidad me quiera mandar, tal como quiera mandármelo, porque eso no depende de mí. De mí lo que depende es la actitud con que aborde esa nueva aparición de la realidad. Y entonces a partir de ahí yo empiezo a darme cuenta de que la manera de lograr un control cada vez más grande sobre mi propia vida y sobre mis cosas es examinar con detalle qué siento cuando me levanto, cómo me baño, con qué rapidez, con qué urgencia o con qué tranquilidad, calma y cuidado me baño, con qué acelere o con qué cuidado y con qué atención
hago la ingesta de mis alimentos, con qué cuidado estudio, cómo saben, cuál es lo que me gusta más, qué es lo que más me parece que me llega, que me nutre, que me sirve. Entonces ya empiezo a mirar como cada capítulo importante de mis días y mirarlo con toda sistemática. Cuando en estos días recibo varios pacientes que tienen una definitiva limitación de aprendizaje en su vida, que tienen una restricción de su capacidad de autonomía, que tienen una limitación de control de su propia vida, que tienen una sensación de agobio porque no están manejando lo que les toca manejar. Entonces he decidido hacer este pequeño video buscando que pueda servirles. Y quiero terminar señalando una sensación que tengo al recoger uno de los pensamientos más importantes de Giovanni Papini. Es este. Dice: yo soy aquel que jamás ha logrado ser nada. Cuando uno llega a ese nivel de claridad, en donde no puede, en donde sabe que confundirse con cualquier rol es confundirse con que yo soy padre, con que soy hijo, con que soy hermano, con que soy jefe, con que soy amo, con que soy dueño, con todos los roles posibles. Es lo más inútil del mundo, porque no nos estamos viendo como personas y no nos estamos viendo en una relación libre, espontánea, suelta e inteligente con la realidad que se nos aparece. Con todo mi corazón, con todo mi amor, los cito para el próximo.